La colonia Anáhuac olía a café barato y a tortillas recién hechas. Entre vecindades pintadas con colores deslavados y cables colgando como telarañas, vivía Bárbara, una joven de apenas 19 años. Su rostro todavía guardaba la inocencia de la adolescencia, pero en sus ojos se reflejaba la dureza de alguien que aprendió demasiado pronto lo que significaba sobrevivir. No se vestía como las demás chicas que trabajaban en lo mismo. Bárbara prefería la discreción. Una falda por debajo de la rodilla, una blusa sencilla de algodón y un suéter que había pasado por demasiados inviernos. Su cabello oscuro, lacio y siempre recogido en una coleta baja, dejaba ver un rostro limpio, casi tímido, que contrastaba con la vida que había elegido llevar. Cada tarde, después de comer rápido en casa, salía rumbo a Polanco. Caminaba por largas avenidas hasta llegar a Masaryk, la calle donde las tiendas de lujo, los autos deportivos y la gente elegante parecían otro mundo. Allí se colocaba con paciencia, sin mirar demasiado, afuera de restaurantes conocidos, fingiendo estar esperando a alguien. No hablaba, no sonreía, solo esperaba a que alguien se le acercara. Si no tenía suerte, más tarde se movía a los tacos nocturnos cerca de los antros. Allí, entre risas, música alta y el olor a carne asada, encontraba más oportunidades. Su presencia no era estridente. Al contrario, llamaba la atención precisamente por no parecer lo que era. Había en ella un aire de niña que se esforzaba por parecer mayor, y eso atraía miradas. Aquella noche, mientras el reloj marcaba casi la medianoche, Bárbara estaba apoyada contra una pared cercana a una taquería de moda. Los clientes iban y venían, algunos apenas podían sostenerse de pie después de beber demasiado. Entre ellos apareció Roberto. 40 años, traje oscuro, corbata ligeramente aflojada, y un reloj que brillaba bajo la luz de los faroles. Su cabello, ya con algunas canas, y su porte elegante lo hacían resaltar de inmediato. Sin embargo, no parecía un hombre alardeando de su posición. Sus gestos eran pausados, su mirada tranquila, casi aburrida. Él la vio. No de la forma en que los demás hombres la miraban, con morbo o con intención rápida. Roberto la observó como quien descubre un detalle que no encaja en el lugar donde está. ¿Esperas a alguien? Preguntó con voz grave pero serena. Bárbara lo miró, midiendo cada palabra. Tal vez. Respondió sin sonreír. Ese fue el inicio. Un cruce breve, en medio de los tacos, la música de fondo y el bullicio de Polanco. Ella, una muchacha de colonia humilde, con más miedos que sueños. Él, un hombre con dinero, rodeado de lujos, pero cansado de todo. Ese contraste marcaría lo que estaba por venir. El silencio entre ellos se estiró apenas unos segundos, pero ambos lo sintieron como si fueran minutos. El ruido del puesto de tacos en Polanco parecía desvanecerse, quedando solo la respiración de los dos y la incómoda tensión de dos desconocidos que intuían algo más. Roberto levantó su vaso de agua mineral, dándole un trago lento, sin apartar la mirada de Bárbara. Ella, incómoda, jugueteaba con una servilleta arrugada, como si quisiera esconder en ese gesto toda la vulnerabilidad que llevaba encima. ¿Y si ese tal vez es un no? Dijo él, con una media sonrisa. Bárbara lo miró fijamente. Tenía unos ojos que mezclaban desconfianza y valentía, como si la vida ya la hubiera puesto demasiadas veces contra la pared. Entonces, señor, usted se habría equivocado de mesa. Ese tono lo descolocó. Acostumbrado a la sumisión o al interés disfrazado en las mujeres que lo rodeaban, aquella respuesta seca y directa le pareció un reto. Roberto apoyó los codos sobre la mesa, inclinándose apenas hacia ella. No me gusta equivocarme. El aire se cargó. Bárbara sintió un cosquilleo extraño, mezcla de nervio y atracción. No sabía por qué, pero aquel hombre tenía un aura distinta. No era joven, rondaba los 40, con rasgos firmes, bien cuidados, pero sus ojos transmitían un cansancio que iba más allá del físico. Ella pensó en levantarse, pero algo la ancló en el asiento. Tal vez curiosidad. Tal vez necesidad de sentirse vista de una manera distinta a la de siempre. No me gustan las preguntas de desconocidos.
respondió finalmente, tratando de sonar fuerte. Roberto asintió despacio, como si aceptara las reglas de un juego que apenas comenzaba. Entonces, permíteme presentarme. Soy Roberto. Se le quedó viendo en silencio. Ella lo miró de arriba abajo, como sopesando si valía la pena decir su nombre o no. Finalmente, bajó la guardia. Bárbara. Roberto repitió el nombre en su mente, saboreándolo como un secreto. No sonaba como el de una mujer de sociedad, ni como el de las ejecutivas con las que solía tratar. Tenía un peso distinto, terrenal, humano. Un vendedor de rosas se acercó a la mesa, interrumpiendo la tensión. ¿Una flor para la dama? Roberto estaba a punto de sacar un billete, pero Bárbara levantó la mano. No. Gracias. El vendedor se fue y ella lo miró con seriedad. No necesito flores, señor Roberto. Él sonrió con un dejo de ironía. Eso me gusta. Directa. Ella arqueó una ceja. ¿Y usted, qué necesita? La pregunta lo atravesó. Roberto no respondió de inmediato. Sus silencios eran calculados, pero en ese momento hasta él dudó. Quizá, recordar lo que se siente hablar con alguien sin máscaras. Ella se puso nerviosa. Ese hombre podía ser un peligro o una oportunidad, aún no lo sabía. Pero mientras el bullicio del puesto volvía a envolverlos, entendió que aquella noche no sería como las demás. El juego había comenzado. Bárbara. El nombre seguía resonando en la mente de Roberto como una melodía prohibida. No era un nombre cualquiera. Había algo en él, algo que lo obligaba a recordarlo como si lo hubiera estado esperando desde hacía años. Él la miraba sin disimulo. Ella lo sabía, y sin embargo no apartaba los ojos. ¿Siempre vienes aquí? Preguntó él, con esa voz que sonaba más a confesión que a curiosidad. Bárbara dudó. ¿Qué hacía contestándole? Apenas lo conocía, y sin embargo sentía que cada palabra que saliera de su boca podía cambiarlo todo. No. Hoy, simplemente terminé aquí. Dijo bajando la mirada. Un silencio los envolvió. Afuera, las luces de Polanco brillaban con la soberbia de los ricos. Dentro, en esa mesa improvisada de tacos, dos destinos parecían chocar sin aviso. No sabía si era casualidad o destino, pero lo que estaba a punto de pasar, ninguno de los dos lo olvidaría jamás. Roberto se inclinó apenas hacia ella. ¿Y sueles confiar en extraños? Bárbara sonrió con ironía. Depende del extraño. Ese gesto lo desarmó. Hacía años que ninguna mujer lo descolocaba. Estaba acostumbrado a la admiración, al interés disfrazado, a la sonrisa calculada. Pero esa muchacha, ella no quería impresionarlo. Ni falta le hacía. Lo que comenzó como un simple cruce de palabras, estaba a punto de convertirse en una peligrosa atracción. Ella pensó en levantarse. En decirle adiós y seguir con su vida. Pero sus pies no respondieron. Algo la ataba a esa mesa, a esos ojos que parecían leerla más de lo que ella quería mostrar. Bárbara. Repitió él, como quien prueba un sabor nuevo. Ella lo interrumpió. No te acostumbres. Fue como un reto, y él aceptó sin dudarlo. Sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, Roberto sintió que el juego no lo controlaba él. Ninguno lo sabía, pero esa noche marcaría un antes y un después, un secreto empezaba a nacer entre ellos. La tarde caía sobre la Ciudad de México con un tono rojizo que teñía los edificios como brasas encendidas. El bullicio de la gente era constante, vendedores ambulantes voceando sus productos, autos tocando el claxon sin cesar, murmullos entre la multitud. Bárbara caminaba con paso apresurado por la Alameda Central, su falda ondeando ligeramente con la brisa. Llevaba consigo una carpeta de documentos, aunque en realidad no recordaba qué había dentro. Su mente estaba en otra parte, en la voz de Roberto, en la forma en que la miraba, en esa extraña mezcla de confianza y misterio que irradiaba. No debo pensar tanto en él. Se repetía,
aunque cada intento resultaba inútil. De pronto, un escalofrío recorrió su espalda. Alguien la observaba. Giró disimuladamente, y entre la multitud distinguió una figura. Un hombre con sombrero oscuro, demasiado quieto para estar en un lugar tan vivo. Su mirada parecía fija en ella. El corazón de Bárbara latió con fuerza. ¿La estaba siguiendo? Unos pasos más adelante, se topó con Roberto. Él apareció casi de la nada, como si supiera que ella pasaría por ahí. Bárbara. Dijo con un tono bajo, firme, como si pronunciar su nombre bastara para detener el mundo. Ella trató de sonreír, pero sus manos temblaban. ¿Tú también lo viste? Susurró con un hilo de voz. Roberto la observó fijamente, leyendo en sus ojos algo que iba más allá de las palabras. Sí. Y no es la primera vez. La sangre de Bárbara se heló. ¿Cómo que no es la primera vez? Roberto miró hacia atrás. El hombre del sombrero ya no estaba. Se había desvanecido entre la multitud, como humo llevado por el viento. Necesito que confíes en mí. Dijo él, tomándola suavemente del brazo. No todo es lo que parece en esta ciudad. Ella lo miró sin entender, pero sus palabras encendieron más preguntas que respuestas. De repente, un estruendo interrumpió la tensión. Un choque de autos en la avenida Juárez, gritos, gente corriendo. El caos sirvió de distracción perfecta, y cuando Bárbara quiso volver a mirar, Roberto también había desaparecido. Su respiración se volvió entrecortada. El hombre del sombrero, Roberto, la multitud, el choque, todo se mezclaba como si alguien estuviera moviendo los hilos de un teatro invisible. Bárbara cerró los ojos un instante, jurándose a sí misma algo que ni ella entendía del todo. No descansaré hasta saber quién es Roberto, y porque siento que mi vida nunca volverá a ser la misma. La colonia Polanco brillaba con sus calles elegantes, cafeterías llenas de murmullos y vitrinas iluminadas. Sin embargo, entre sus sombras, la tensión se espesaba como un aire que nadie más parecía notar. Roberto lo sentía en la piel. Desde aquella noche en que Bárbara se cruzó en su camino, el mundo parecía conspirar en torno a ellos. Bárbara lo había citado en un pequeño café sobre Mazarik, un lugar de mesas redondas y lámparas bajas que parecían custodiar secretos. Él llegó puntual, pero ella no aparecía. Miraba la puerta con insistencia, escuchando el sonido metálico de la máquina de café, cuando una voz a su espalda le erizó la piel. No deberías confiar en ella. Roberto volteó, pero solo alcanzó a ver un hombre de sombrero alejándose entre la multitud. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién era ese? ¿Qué quería decir? Justo entonces, Bárbara entró al café. Su figura alta y su cabello oscuro parecían atraer todas las miradas, pero sus ojos estaban turbios, como si hubiera llorado antes de llegar. Perdón por la tardanza. Dijo, bajando la voz. Tenía que asegurarme de que no me siguieran. Aquella frase dejó a Roberto sin aliento. ¿Seguirte? Preguntó, inclinándose hacia ella. Bárbara lo miró fijamente, y en ese instante, el bullicio del café pareció desvanecerse. ¿Y si vamos a un lugar más tranquilo? Preguntó él, con voz firme pero cargada de curiosidad. Ella lo miró de reojo, esbozando una sonrisa juguetona. ¿A un lugar más íntimo? Respondió, como si probara el terreno. El silencio que siguió fue suficiente para que ella bajara la mirada y soltara, con un tono más serio. No te hagas ideas, yo de esto vivo. Esa confesión golpeó a Roberto como un balde de agua fría. Recordó lo que le había dicho antes, que solía moverse por las calles de Polanco, que después de los antros se escapaba a taquerías buscando clientes. No era nuevo para ella. Pero aún así, no podía dejar de verla distinta. Está bien. Dijo él, conteniendo la confusión en su pecho. Vamos. El motel era sencillo, pero limpio. La habitación tenía cortinas oscuras, una cama amplia y un espejo grande en la pared. Se miraron a los ojos, ambos conscientes de la tensión que flotaba entre ellos. Esa noche no fue solo un encuentro físico, fue un puente entre dos mundos. Cuando la madrugada llegó, Roberto ya se había levantado.
Bárbara dormía plácida, con el cabello despeinado cayendo sobre su rostro. Con cuidado, él dejó 2000 pesos en la cama, en su lugar habitual. No dijo nada. Salió, dejando la puerta entreabierta. Bárbara despertó un par de horas después, sintiendo el frío metálico del dinero y el calor de la ausencia. Su corazón dolió más por lo que sintió que por lo que recibió. Ese momento había sido especial para ella, y pensó que ahí se terminaba todo. Roberto, en su auto, recorría las calles de Polanco de regreso a su casa. Recogió a sus hijos y los llevó a la escuela, pero no podía concentrarse en nada más que en Bárbara. La frialdad de la ciudad, los edificios y el tráfico parecían desaparecer cuando la imaginaba a su lado. No puedo, no debo sentir esto por alguien que vive así. Se repetía en voz baja. Pero cada pensamiento lo llevaba de regreso a ella, a esa sonrisa que lo había desarmado. Al día siguiente, decidió volver a buscarla. La encontró en su lugar habitual, pero esta vez, Bárbara estaba fría. Sus brazos cruzados y la mirada distante dejaban claro que no era bienvenida. ¿Solo te fuiste sin decir nada? Le reprochó, con voz temblorosa. Roberto apretó la mandíbula, intentando controlar su frustración. Pues, tú me dijiste que te dedicabas a esto. Dijo, firme. Yo ni siquiera te besé, me dijiste que nunca besabas a los clientes. Eso era un paso demasiado grande. Bárbara lo miró, y por primera vez, sus ojos traicionaron un destello de vulnerabilidad. La conexión que ambos sentían se mezclaba con el conflicto, la distancia y la atracción que parecía imposible de ignorar. Ese día, mientras Polanco seguía con su ritmo habitual, ambos se alejaron sabiendo que algo había cambiado. Roberto ya no podía ver a Bárbara como antes. Y Bárbara sabía que, aunque él volviera a su mundo de lujos, algo profundo los unía. Bárbara se gira y susurra apenas audible. No creas que esto es fácil para mí. Roberto siente un escalofrío, y sabe que lo que viene será aún más intenso. Polanco dormía bajo un manto de neón y luces amarillas que se reflejaban en los autos y charcos de la lluvia reciente. Bárbara caminaba hacia su lugar habitual, con la pulsera roja brillando bajo la luz de la calle. Sabía que alguien la estaba buscando, pero no esperaba que fuera él tan pronto. Roberto apareció al doblar la esquina, con la chaqueta oscura y el sombrero cubriéndole parcialmente el rostro. La vio y por un instante, el mundo pareció detenerse. Bárbara. Dijo con voz baja. No pude dejar de pensar en ti. Ella lo miró, fría, levantando una ceja. Eso suena a disculpa o a reclamo. Él sonrió con tristeza. Ni lo uno ni lo otro, solo necesito que me escuches. Esa noche, Roberto decidió invitarla nuevamente a un lugar más íntimo. Bárbara dudó unos segundos, recordando la primera vez, pero algo en su mirada lo traicionó. Había un deseo que no podía ignorar. Está bien. Dijo ella finalmente. Pero no confundas esto, esto es mi vida. La confesión, aunque repetida, esta vez sonó diferente. Había un matiz de curiosidad y de ganas de saber qué buscaba él. En el motel, las horas parecieron eternas y al mismo tiempo demasiado cortas. Cada conversación, cada silencio, cada roce de manos dejaba una marca en ambos. No era solo pasión, había una conexión que ninguno de los dos había sentido antes. A la mañana siguiente, Roberto se levantó antes de que ella despertara. Dejó dinero en su lugar habitual, pero esta vez no hubo distancia emocional en su mirada. Había un remolino de sentimientos que no podía controlar. Bárbara despertó y vio los 2000 pesos, su corazón se encogió. No por el dinero, sino por lo que eso significaba. Para él, ese momento había sido un acto de rutina, mientras que para ella había sido especial. Durante los días siguientes, Roberto volvió a buscarla. Cada encuentro estaba cargado de tensión, discusiones ligeras, miradas intensas, y un deseo que se hacía más difícil de ignorar. ¿Por qué me tratas así? Preguntó Bárbara, cruzando los brazos. ¿Eres solo otro cliente que se siente atraído? Él respiró hondo, con la rabia y la confusión mezcladas. Tú me lo dijiste.
No hay besos, no hay sentimientos, nada que me haga pensar que esto es más que eso. Ella bajó la mirada, pero sus labios temblaron. Sabía que lo que sentía no era solo físico, pero él seguía encerrado en su mundo de reglas y máscaras. El tiempo pasaba, y cada noche juntos se volvía más intensa. Roberto empezó a darse cuenta de que no podía seguir negando lo que sentía. Estaba enamorándose de Bárbara, de su forma de ver el mundo, de su risa contenida y de esa pulsera roja que parecía recordarle que la vida podía ser simple y pura. Bárbara, por su parte, empezaba a dejar de ver a Roberto como un cliente. Cada abrazo, cada palabra, cada mirada la hacía imaginar un futuro diferente, uno donde no tuviera que esconderse entre luces de neón y tacos nocturnos. Una noche, mientras caminaban bajo la lluvia por Masaryk, Bárbara lo miró intensamente y dijo con un hilo de voz: Si esto continúa, no sé si podré soportarlo. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que la respuesta a esa frase cambiaría todo, y que esa noche marcaría un antes y un después. La noche había caído sobre la ciudad, y la calle de Polanco, con sus luces cálidas y su murmullo constante, parecía el escenario perfecto para una despedida. Bárbara, con la mirada baja y las manos temblorosas, lo soltó de golpe, casi como si arrancara una venda de su propia piel. Me estoy enamorando de ti y no puedo seguir. Tú solo eras un cliente. Necesito que te vayas. El silencio que siguió fue brutal. Roberto la miró con calma, sin decir nada. Por dentro, su corazón ardía de felicidad, porque él había sentido lo mismo desde la segunda vez que la vio, pero en su rostro no se movió un solo músculo. Guardó las palabras, como un secreto peligroso. Se levantó lentamente, dejando a Bárbara rota en la banqueta, mientras el eco de sus pasos se perdía entre los coches que pasaban. Ella sintió que el mundo se desmoronaba. 3 días de vacío. 3 días en los que la ciudad parecía más gris que nunca. Bárbara caminaba por las calles de Polanco como un fantasma, evitando el puesto de tacos que tanto la había hecho sonreír. Ahora le dolía hasta el olor a trompo, porque todo le recordaba a él. Por las noches, abrazaba la almohada como si pudiera ahogar en ella su arrepentimiento. Por las mañanas, despertaba con los ojos hinchados y la certeza de que lo había perdido para siempre. Hasta que llegó el mensaje inesperado. Una vibración en el celular. Sus manos temblaban cuando desbloqueó la pantalla. El nombre de Roberto brillaba en WhatsApp. Solo 3 palabras, simples pero demoledoras. ¿Comemos mañana? El lugar, Polanco. Restaurante elegante. Nada de puestos callejeros. Nada de improvisación. Esta vez era distinto. Bárbara tardó más de 1 hora en decidir qué ponerse. Frente al espejo, no se reconocía. Nerviosa, ilusionada, con el estómago revuelto. El restaurante era un universo opuesto al que estaban acostumbrados. Mesas impecables, copas que brillaban como diamantes bajo la luz tenue, camareros de guantes blancos. Roberto estaba ya ahí, impecable con su traje oscuro, esperándola. Te ves hermosa. Dijo apenas la vio, y por primera vez, Bárbara sintió que esas palabras no eran un cumplido vacío, sino un reconocimiento real. La conversación fluyó como nunca. Hablaron de todo, rieron, se interrumpieron con miradas largas y silencios cargados de electricidad. Roberto la trataba con una atención que nadie le había dado en la vida. Escuchaba cada palabra, cada gesto, como si ella fuera el centro del universo. Bárbara pensaba que estaba soñando. Y entonces, el golpe. Una sombra se detuvo junto a la mesa. Una mujer alta, elegante, con los ojos fríos como cuchillos, se sentó sin pedir permiso. Su perfume invadió el aire como una amenaza. ¿No me vas a presentar a tu nueva conquista, Roberto? Soltó con veneno en la voz. Bárbara se congeló. Su respiración se cortó. No sabía si levantarse, si quedarse, si desaparecer. Roberto, sin pestañear, apoyó la copa en la mesa, miró a ambas mujeres y respondió con una calma devastadora. Claro. Ella es Bárbara, mi novia. El mundo se detuvo en ese instante. Bárbara quedó paralizada, entre la sorpresa y la incredulidad. La ex se retorció de rabia, herida de muerte.
La Ciudad de México respiraba un aire distinto aquella noche. El bullicio de los claxons y el murmullo de la gente parecían desvanecerse alrededor de ellos, como si la ciudad misma entendiera que ese encuentro no era cualquiera. Roberto y Bárbara caminaban juntos, pero en silencio, con esa incomodidad dulce que se forma cuando hay demasiadas palabras guardadas en el pecho. Roberto la miraba de reojo, preguntándose si alguna vez tendría el valor de confesarle todo lo que había callado. Pero no sabía que ella también cargaba con un secreto que quemaba como fuego en su garganta. Roberto. Rompió el silencio ella, deteniéndose de golpe frente a una vieja banca del Parque Alameda. «Hay algo que nunca te dije». Él la miró, sorprendido, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Bárbara bajó la mirada, nerviosa, jugando con sus manos. Aquella noche, ¿recuerdas? Cuando nos vimos por primera vez. Sus ojos brillaban entre la pena y el valor. Fue el primer día que decidí trabajar en la calle. Roberto sintió que el aire le faltaba. No por juicio, sino por el peso de imaginar todo lo que ella había sufrido. No tenía ni para comer. Continuó ella con voz temblorosa. Me repetía a mí misma que era mi única salida. Y lo más irónico de todo, Roberto, es que tú fuiste el único cliente que tuve. El único. Hubo un silencio que lo envolvió todo. El ruido de la ciudad parecía haberse detenido. Roberto tragó saliva y dio un paso hacia ella. Bárbara. Susurró. No tienes idea de lo que acabas de decirme. Yo también llegué a ese lugar roto, con un vacío que no sabía llenar, y aquella noche, sin entenderlo, me salvaste. Ella levantó la mirada, incrédula, con lágrimas contenidas. ¿Salvarte? Yo solo pensaba que me estaba hundiendo más. Roberto negó suavemente, tomando sus manos. Ese día me enseñaste algo que ni todo el dinero ni todo el éxito me habían dado, sentirme humano de nuevo. Me recordaste lo que era mirar a alguien a los ojos y no a través de un mundo superficial. Las lágrimas rodaron por el rostro de Bárbara, y su voz apenas fue un murmullo. Entonces, ¿nunca me juzgaste? Roberto sonrió con ternura, acercándose tanto que podía sentir su respiración. ¿Juzgarte? Dijo con firmeza. Al contrario, Bárbara. Desde esa noche no hubo un solo instante en que no pensara en ti. Y si callé, fue por miedo, miedo a perderte antes de siquiera tenerte. Ella lo abrazó con fuerza, como si por fin soltara un peso que llevaba años cargando. Su corazón latía desbocado contra el de él. Roberto, yo también tenía miedo, pero ahora entiendo que siempre estuviste destinado a aparecer en mi vida. Él la tomó del rostro con delicadeza y la besó, un beso lento, profundo, lleno de todo lo que habían callado. Y en medio de la ciudad más caótica del mundo, los dos se sintieron en paz por primera vez. La tarde caía sobre la Ciudad de México, tiñendo de naranja los edificios y calles que parecían guardar secretos entre sus sombras alargadas. Roberto respiraba hondo mientras caminaba por el parque donde había citado a Bárbara. Su corazón latía con la misma fuerza que la primera vez que la vio, aquella noche extraña y dolorosa que cambió sus destinos para siempre. Pero esa vez no estaba solo. A su lado iban sus dos hijos, nerviosos pero entusiasmados, cargando una caja pequeña que habían decorado con dibujos, corazones torcidos y frases que decían te queremos y eres especial. No era una propuesta común, y Roberto lo sabía. Era la manera en que quería mostrarle a Bárbara que no solo él la necesitaba, sino que ellos también la habían elegido. Bárbara llegó puntual, con su sencillez luminosa. Un vestido blanco que parecía atrapar la última luz del día y una sonrisa tímida, como si todavía le costara creer que esa nueva vida era real. ¿Por qué tanta seriedad? Preguntó con una risa nerviosa, mirando a los niños que trataban de ocultar la caja detrás de ellos. Roberto respiró profundo. Había ensayado 1000 veces, pero en ese instante las palabras parecían huir. Fue entonces cuando uno de los niños dio un paso al frente. Bárbara, Dijo con voz firme aunque bajita. no eres nuestra mamá, pero te queremos un montón. Y queremos que te quedes siempre con nosotros. La niña lo apoyó enseguida,
abriendo la caja y mostrando un anillo que brillaba bajo la luz del atardecer. Papá dice que te quiere tanto que hasta le tiembla la voz cuando habla de ti. Roberto no pudo contener la risa nerviosa, ni tampoco las lágrimas. Se arrodilló frente a Bárbara, tomó sus manos con delicadeza y la miró directo a los ojos. Bárbara, tú sabes que mi vida no ha sido fácil. Perdí mucho y por mucho tiempo pensé que lo único que me quedaba era el dolor. Pero llegaste tú, en el momento más inesperado, y me enseñaste que todavía podía soñar, que todavía podía amar. Ella temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba cada palabra. Recuerdo. Continuó Roberto con la voz quebrada. La primera vez que nos vimos. Yo creí que era casualidad, pero ahora entiendo que era destino. Y sé que has tenido miedo, que a veces piensas que no mereces algo bueno. Pero yo te digo hoy, frente a mis hijos, que sí lo mereces. Que mereces todo. Los niños aplaudieron sin entender del todo la profundidad de esas palabras, pero sí la emoción que flotaba en el aire. El silencio se volvió eterno, solo roto por el murmullo de la ciudad y el canto de los grillos. Ella miró a los niños, que la observaban con los ojos llenos de ilusión. No vengo a querer sustituir a su mamá, vengo a quererlos como ella lo hace. Dijo ella, acariciándoles el cabello. Les prometo quererlos con todo mi corazón. Entonces, miró a Roberto, con lágrimas que ahora eran de alegría. Sonrió, temblando, y dijo lo que todos esperaban escuchar. Sí, quiero. Los niños saltaron de felicidad, rodeándolos en un abrazo torpe pero lleno de amor. Roberto besó a Bárbara con ternura, mientras las luces de la ciudad se encendían a lo lejos, como testigos de un amor que había nacido del dolor, pero que ahora se alzaba fuerte, listo para escribir una nueva historia.